hablando de nuestra intimidad con Dios, yo continuaré hablando del punto de origen, porque estamos fijando el rumbo. Así que debemos tener un punto de origen, un punto de partida. Y habiendo escuchado comentarios de los hermanos y estando viendo los rostros de ustedes, puedo entender que aquí habemos puros líderes, puros siervos de Dios que el Señor nos ha puesto para fijar la visión, fijar el rumbo de la iglesia del Señor. Y quiero decirles que el liderazgo cristiano poco tiene que ver o nada con el ejercicio de poder o con una posición. El liderazgo cristiano, sobre todo ser líder cristiano, tiene que ver con nuestra voluntad personal de usar los dones y capacidades que Dios nos ha dado para cumplir su propósito en la tierra. Eso es ser líder cristiano. No tiene que ver tanto con el título, el membrete o el puesto que tengamos, sino con la función que desempeñemos dentro de la misión de Dios, dentro del propósito de Dios. Así que es importante que siempre estemos recordando esto, porque si nos preguntamos qué es un líder es una persona que influye en la gente para lograr o cumplir un propósito. La palabra operativa del liderazgo es influencia. Es una palabra que significa fluir a través de, así como el agua fluye a través de tubos, de mangueras. De igual forma, algo fluye de ti, de mí, hacia las personas que pastoreamos. Entonces, ser un líder es ser una persona que influye. Y en este caso, como líderes cristianos, para que la iglesia logre y cumpla el propósito de Dios. Los mejores líderes tienen 3 características. Vamos a ver la primera de ellas. Primer característica. Los líderes buenos son capaces de mirar hacia atrás, es decir, aprenden del pasado. Y ya el pastor Luis Martín nos decía que la pandemia, esta cuarentena, es un tiempo de reflexión. Tenemos que mirar hacia atrás para aprender tanto de los aciertos como de los errores. Quien no conoce la historia está condenado a repetir los mismos errores. Entonces, hay que mirar hacia atrás, no para añorar el pasado, porque ya lo pasado, pero es para aprender de allí. Pero los buenos líderes también son sensibles a las personas y saben lo que está pasando en el mundo presente que los rodea. Y hoy, en nuestra actualidad del 2020, están pasando cosas inimaginables, cosas que nadie tenía planeada en todo el mundo. Y tenemos que ser sensibles a las personas que nos rodean. Tenemos que ser entendidos de los tiempos que estamos viviendo, como aquellos hombres de la tribu de Isaacar, que eran entendidos de los tiempos. Y hoy la iglesia y su liderazgo, o sea, tú y yo, tenemos que ser sensibles. Pero hay una tercera característica de los buenos líderes. No solo miran hacia atrás, no solo miran alrededor, sino son previsores. Es decir, visualizan el fantástico potencial que hay en el futuro. Y yo sé que estas conferencias te van a ayudar para desafiarte, para equiparte, para iluminarte también de parte del Señor, para que visualices el futuro con un gran potencial, porque lo mejor está por venir. El apóstol Juan dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Es decir, lo mejor está por venir. Hoy es un momento crítico que la iglesia de Cristo tiene que aprovechar, visualizando ese fantástico potencial. Y para eso estás tú y estoy yo como líderes, para ayudar a nuestra gente, como dice allí, a enfocar la visión. Una función clave del pastorado, del liderazgo cristiano, es enfocar la visión. Mateo 6:22 dice, el ojo es la lámpara del cuerpo. Si tus ojos son buenos, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Tú y yo tenemos que enfocar la visión de la iglesia. Por eso es importante la intimidad con Dios y por eso es importante el estudio y la meditación de la Biblia, como vamos a ver en la siguiente conferencia. Por eso tenemos que enfocar esa visión, porque si el liderazgo no tiene clara la visión de Dios para el pueblo del Señor, mucho menos la iglesia. Pero esta función es clave, enfocar la visión. Una paráfrasis de este versículo dice, si tienes ojos puros, habrá luz en tu alma. El apóstol Pablo le dice a los Efesios, en Efesios capítulo 1, él ora a Dios
para que Dios ilumine los ojos del entendimiento de los efesios, de los creyentes de Éfeso, para que ellos sean capaces de entender cuál es la supereminente grandeza del poder del Señor que resucitó a Cristo de entre los muertos. Y es lo que queremos, que el Señor ilumine los ojos de tu entendimiento, de mi entendimiento, para poder enfocar la visión de la iglesia que pastoreamos. Así que esa es una labor de líder, una función crítica importante para ti, para mí, como líderes cristianos, es ayudar a nuestra gente a enfocar la visión de Dios. Y la visión está siempre por delante. La visión es algo que está por delante nuestro, no atrás de nosotros. Así que tenemos que ayudar a nuestra iglesia. Debemos primero asumir que Dios tiene un plan para nosotros. Y la Biblia dice que sí. Entonces la clave es conocer esos planes de Dios. Porque conociendo cuáles son esos planes de Dios, sabemos a qué apuntarle, sabemos a qué dirigir las flechas, sabemos a qué enfocarnos. Entonces hay que asumir que Dios tiene un plan y sí lo tiene. Ese plan lo vemos a lo largo de toda la Biblia. Así que lo que tenemos que hacer es conocer la voluntad de Dios y su dirección. Una vez que hemos entendido, conocido la voluntad de Dios y su dirección, tenemos que comprometernos a ser líderes decididos a fin de cumplir su propósito. No de mantener el status quo, no de mantener el estado de las cosas, sino decididos a cumplir el propósito del Señor. Como el apóstol Pablo, quien recibió ese llamamiento y en Hechos 20:24 dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesucristo para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Él quería cumplir el propósito por el cual había sido salvado y había sido llamado. Y tú y yo también tenemos que comprometernos decididamente a cumplir el propósito de Dios. Y el propósito de Dios no es tener a la gente encerrada en cuatro paredes. Propósito de Dios no es tener a la gente ocupada solamente en programas enfocados hacia adentro. Propósito de Dios es que su iglesia vaya y haga discípulos de todas las naciones de la tierra. Propósito de Dios es que el liderazgo, o sea, tú y yo, capacitemos a los santos para la obra del ministerio. El propósito de Dios es muy claro. Vivimos en un mundo que está llegando a ser cada vez más sin Dios, más mundano, menos cristiano cada día. Y si ha habido un tiempo para que el liderazgo cristiano sea decidido, es ahora. Si ha habido una coyuntura histórica en la cual los líderes cristianos tenemos que ser decididos, arrojados, es ahora. Tenemos que salir del cuadro y tenemos que ser esos instrumentos, esos agentes que puedan cambiar el rumbo de la iglesia para fijarlo en el rumbo que el Señor ha establecido. Entonces, hoy es el tiempo para que tú y yo seamos líderes cristianos decididos. Hoy es el momento para que seamos ese tipo de gente. ¿Por qué? Porque el reto no ha cambiado. El reto está allí. Los campos están listos para la cosecha. Los campos están maduros para ser cosechados. No faltan 4 meses como los discípulos de Jesús pensaban. Jesús les dice en Juan 4, ustedes dicen que faltan 4 meses para la cosecha. Y Jesús dice, pero yo les digo que no es cierto. Los campos ya están listos para ser cosechados. Esto era para ayer, no para hoy. Esto era algo que debimos haber hecho tiempo atrás. Pero Dios está permitiendo que pase esta crisis, que pasemos esta crisis. Y el reto permanece. Dios no ha renunciado a su gran comisión. Él sigue diciéndonos que hagamos discípulos de todas las naciones. Primero nos da una gran declaración. Dice que Él recibió toda autoridad en los cielos y en la tierra. Luego nos da la gran comisión de hacer discípulos a todas las naciones. Y por último nos da la gran promesa que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo en el contexto de la gran comisión. El problema no está en que no entendamos la gran comisión, sino en que no empezamos con el gran mandamiento. La gran comisión está en Mateo 28. El gran mandamiento está en Mateo 22. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Primero
Debemos empezar con el gran mandamiento y después continuar con la gran comisión. Este es el orden en el que el Señor lo enseñó. Y uno de los ingredientes básicos en el liderazgo es la intensidad, la pasión. Diría Pablo, fervientes en espíritu sirviendo al Señor. No tiene cabida un liderazgo apático, un liderazgo frío. El Señor quiere que seamos intensos, que seamos apasionados en el liderazgo que cumplimos dentro de sus propósitos. Quiere que seamos fervientes en espíritu sirviendo al Señor, diligentes. Entonces, ese es uno de los ingredientes básicos. Hoy, la misión de Dios, el reino de Dios, no necesita tanto de profesionales del púlpito, sino gente apasionada, gente que realmente su espíritu esté apasionado por cumplir la misión de Dios. Pablo dice, ay de mí si no predico el evangelio, porque me es impuesta necesidad. Esa pasión va a surgir de nuestra intimidad con Dios. Como decía el pastor Luis Martí, de ese tiempo que pasamos a solas con Dios, ahí va a surgir esa pasión. La Biblia es suficiente y de esto va a hablar el siguiente conferenciante, el papel de la Biblia. El hermano Adolfo Villa nos va a estar compartiendo. La Biblia es suficiente para comprometer nuestras vidas con ella y para ponerla en práctica. Es suficiente. No necesitamos más que la oración, la palabra de Dios, para comprometer nuestras vidas con ella y ponerla en práctica. Pero hay un problema que tenemos los evangélicos, los líderes, los pastores, y es que sabemos más de lo que hacemos. El problema es que hay mucha teoría y a veces poca práctica. Tenemos que equilibrar la teoría con la práctica. Ser líder cristiano requiere que estemos preparados para movernos de lo teórico, es más, aún de lo teológico a la aplicación práctica. Sí, Dios me ha permitido ir a un seminario y ahorita estar estudiando un posgrado. Eso es estudiar teología. Pero si la teología yo no la llevo a la práctica, estoy perdido. El Señor quiere que nos movamos de lo teórico, aún de lo teológico, a la aplicación práctica en nuestro diario vivir. Tenemos que entender algo. Tenemos que entender la visión. Y Helen Keller dijo lo siguiente. ¿Qué sería peor que haber nacido ciego? Se preguntó ella, que ella había nacido ciega. Y dijo, lo peor que haber nacido ciego es tener vista, pero no tener visión. Tener vista, pero no tener visión. Y si algo el Señor Jesús no quería que sus discípulos fueran, era como los fariseos, que no tenían visión. Creían que veían, pero estaban ciegos en realidad. Creían que veían, pero estaban ciegos. Y Él no quiere que nosotros, sus discípulos, seamos como ellos. Por eso que estamos recalcando la importancia de la visión. Ahora, la pregunta es, ¿cómo tener una visión final de la obra? Hemos dicho que la visión está por delante. Y nuestro punto de partida es el hoy, ahora. Este 25 de agosto del 2020 es el punto de partida, pero por delante tenemos una visión final de la obra. En Apocalipsis 7:9 la palabra de Dios dice, después de esto miré y vi una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. Dice un pensamiento que el que no sabe a dónde va, estará perdido cuando llegue. El que no sabe a dónde va, estará perdido cuando llegue. Pero tú y yo sí sabemos a dónde vamos. Sabemos que al final de los tiempos habrá gente de toda nación, tribu, pueblo y lengua delante del trono y en la presencia del Cordero. Esa es la visión que nos jala hacia adelante. Y entonces sí sabemos a dónde vamos a llegar. Tenemos este punto de partida que es hoy. La visión, como dice esta definición, es una imagen clara y desafiante del futuro tal como Dios lo quiere, basado en un entendimiento correcto de Dios, de nosotros mismos y de las circunstancias que nos rodean. Entonces, esa es la visión, ese futuro que Dios quiere, basado en un entendimiento correcto de quién es Él, quiénes somos nosotros, quién eres tú, quién soy yo, y de las circunstancias que nos rodean. Hoy tenemos circunstancias tremendas, diferentes a la que teníamos el año pasado. Entonces, la visión tiene que tomar en cuenta esos tres conceptos.
La visión consiste en preguntarnos lo siguiente: ¿cuál es el fin último en el cual Dios está trabajando en la historia? Es decir, ¿a dónde está llevando Dios la historia? ¿Cuál es ese fin último? Tú y yo sabemos por la Biblia que es la consumación del reino, que es cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Tú y yo sabemos que es esa nueva creación donde no habrá pecado, ni maldad, ni llanto, ni muerte, ni dolor. Dios está llevando toda la historia hacia ese fin último. Ahora la pregunta es, ¿qué quiere Dios para las personas en el lugar donde yo sirvo, donde tú sirves? ¿Qué quiere Dios para las personas allí en Yucatán, en Quintana Roo, en Campeche? ¿Qué quiere Dios para las personas en México? ¿Qué quiere Dios? Si ya sabemos lo que Dios quiere para toda la humanidad, según Apocalipsis 7, ¿qué es lo que Dios quiere para las personas en el lugar donde tú estás pastoreando? Eso es visión. Eso es. Y mira, en nuestro abecedario tenemos la primera letra, que es la A, el punto de partida, y la letra final, que es la Z, que es la meta, el punto de llegada. Entonces, lo que yo te estoy desafiando es a que a partir de hoy pensemos no en razón de A, sino en razón de Z. No en razón del punto donde estamos, sino del punto donde queremos llegar. Pensar Z es el resultado final de lo que Dios quiere para tu nación, tu región, tu ciudad, tu pueblo o vecindad. Es decir, el resultado final, o sea, cuando todo se consuma, cuando todo llegue a su final, ¿qué es lo que Dios quiere para México? ¿Qué es lo que Dios quiere para la península de Yucatán, para Valladolid, para el lugar donde tú vives, para ese pueblo, para ese vecindario? La Biblia deja muy claro que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y también nos dice que delante de Dios, nuestro Salvador, esto es bueno y agradable. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y Pedro dice que Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es pensar Z, pensar cuál es el resultado final de lo que Dios quiere allí donde vivimos, donde ministramos. La pregunta es, ¿ese también es tu deseo o solo es el deseo de Dios? ¿Ese es el deseo también de tu iglesia o solo es el deseo de Dios o solo es el deseo del pastor? Tú y yo tenemos la responsabilidad de presentar este desafío para que nuestra gente también piense en razón de Z, no solo en razón de A, B, C. Ahora, ¿qué quiere Dios para tu región? ¿Cómo afecta tu respuesta a tu ministerio? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿No querrá Dios más iglesias? ¿No querrá Dios que los cristianos que han estado sentados, encerrados en cuatro paredes, se vean como misioneros haciendo discípulos? ¿Qué quiere Dios para tu región? ¿No querrá acaso que las iglesias sirvan más al prójimo, teniendo ministerios de ayuda? Ahora, la respuesta de esa primera pregunta es, ¿cómo afecta esa respuesta a tu ministerio? Si lo que yo pienso que Dios quiere para mi región es que haya más iglesias, ¿cómo mi ministerio está coadyuvando, está cooperando? ¿Cómo mi ministerio está logrando que eso se alcance? O a lo mejor estoy estorbando, estoy impidiendo. Esto es pensar Z, porque la respuesta a la primera pregunta tiene que afectar a la segunda pregunta. Y hay otra tercera. ¿Lo que estás haciendo ahora refleja lo que crees que Dios quiere hacer ahora en ese lugar? Es decir, ¿estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos? A veces nos pasamos haciendo cultos, pero no haciendo discípulos. Y déjenme decirles algo, hermanos. Cuando el Señor nos llame a cuentas, al final, no nos va a preguntar a cuántos cultos fuiste. Nos va a preguntar dónde están tus discípulos. Y como decía un pastor, tenemos que empezar con la familia. El Señor no quiere que tengamos tantas actividades. El Señor quiere que hagamos discípulos. Lo que estamos haciendo ahora refleja lo que crees que Dios quiere hacer ahora en ese lugar. Hay un movimiento de hacer discípulos y hacer discípulos de tal manera que cada persona tenga la oportunidad de aceptar o rechazar el evangelio por medio del testimonio de tu iglesia local.
por medio del testimonio de una iglesia local. No queremos convertidos, queremos discípulos. No queremos simples conversos que levantaron la mano, que pasaron al frente, queremos discípulos. ¿Es realista esperar Z de parte de Dios? Sí, porque en Isaías 11:9 dice que la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. Y en Apocalipsis 7:9, después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas. Según Dios, sí se va a lograr esa meta final. Según el Señor, sí. ¿Qué dice Dios acerca de esa meta final, de esa Z? Dice, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Dios sabe que el mundo va a saber, va a conocer el evangelio. ¿Por qué? Porque los discípulos tienen que aprender a pensar en razón de Z. Los discípulos, los primeros discípulos de Jesús aprendieron. Y dice en Marcos 13:10 que el evangelio será predicado antes a todas las naciones. Necesitamos pues entrar en este movimiento de hacer discípulos. Dios piensa en razón de Z, no en razón de A, B, C o E, F, G. Dios piensa en razón de Z, en la meta final. Y Dios quiera que salgamos de esta conferencia pensando también en razón de Z. Es decir, ¿qué es lo que quiero que sea la meta final de mi vida? ¿En qué quiero invertir mi vida hasta el último día? Y si nos alineamos con Dios, si fijamos el rumbo, lo vamos a lograr para la gloria de Dios. Los líderes misionales, como tú y como yo, debemos tener una visión penetrante, es decir, ver más allá del horizonte. Ver más allá del horizonte hasta llegar al mismo corazón de Dios. Debemos estar navegando hacia el futuro con el corazón de Dios como su destino. Y el corazón de Dios late por personas, no por edificios ni por terrenos. El corazón de Dios late por relaciones personales, no tanto por actividades, por eventos en que la iglesia evangélica ha caído tristemente. Los líderes misionales reconocen los signos del cambio en la realidad de hoy. Y hoy el mundo ha cambiado tremendamente. Debemos reconocer los signos y prepararnos para estar allí cuando el futuro llegue. Y el futuro ya llegó, ya nos alcanzó. Entonces, tenemos que ser sensibles para cambiar ante la realidad de hoy. El mundo de hoy necesita un tipo diferente de iglesias. No iglesias ensimismadas, no iglesias enquistadas, sino iglesias enfocadas hacia afuera. Y por eso tú y yo somos la clave. Dios busca líderes que sean conformados a su corazón. Dios le dijo a través de Samuel a Saúl que Dios le había quitado el reino a él y se lo iba a dar a otro cuyo corazón era conforme al corazón de Dios. Y eso se lo dice también, lo dice Lucas en Hechos capítulo 13, que cuando Dios llama y levanta a David es porque era una persona conforme al corazón de Dios. El liderazgo misional es primero ser y luego hacer. Tiene que ver más con el carácter que con las habilidades. Tiene que ver más con la integridad de corazón más que con la pericia y destreza de manos. Y aquí volvemos al tema que compartió el hermano Luis Martín. Es más importante la persona que somos que lo que hacemos. Y la persona que somos va a fluir de nuestra intimidad con Dios. Yo sé que como pastores, como líderes, buscamos nuevos conocimientos, buscamos instrucciones, habilidades, destrezas, y es importante desarrollar habilidades. Es importante estudiar, pero más importante es dejar que el Espíritu Santo produzca en nosotros el fruto del Espíritu, que desarrolle en nosotros el carácter de Cristo. Primero ser y luego hacer. Lo que hacemos fluye de lo que somos. Y la persona que somos va a marcar una gran influencia en nuestro liderazgo hacia las personas que estamos liderando. Las iglesias misionales no existen si no hay líderes misionales visionarios. El líder misional hoy debe mantener la atención creativa entre la realidad actual y el futuro que Dios prefiere. Esta mano que vemos allí representa a Dios que nos está jalando hacia adelante, y el poste que está atrás de esta persona representa tal vez el tradicionalismo de nuestras iglesias, la cultura eclesiástica encerrada, pero Dios nos está jalando
hacia un futuro que Él prefiere, un futuro que ya conocemos, porque en la Biblia está muy claro, la visión futura de toda tribu, lengua, linaje y nación delante del trono. Entonces el líder misional debe mantener esa tensión creativa entre la realidad que vivimos y el futuro que Dios prefiere. Hoy estamos experimentando una crisis a nivel mundial. Toda la humanidad, no solamente la Iglesia de Cristo. Y muchas personas, cuando experimentan una crisis, también experimentan cambios de paradigmas. Pero hay otros que pueden pasar semanas, meses e incluso años creyendo que todo está bien o haciendo cambios menores. Y yo creo, y ustedes no me van a dejar mentir, que la situación mundial que estamos viviendo no está para hacer cambios menores, está para hacer cambios mayores. Dice un autor que 1000 cortes en las hojas del árbol equivalen a un solo corte en las raíces. Y a veces hay personas que solo están cortando las hojas de los árboles en vez de ir a la raíz. Y solo vamos a mejorar considerablemente en nuestras vidas cuando en vez de cortar las hojas de las actitudes y la conducta, cortemos la raíz, cuando cambiemos los paradigmas de donde fluyen la actitud y la conducta. Y esta crisis de la pandemia del coronavirus en el 2020 necesita cambios de paradigmas. ¿Qué es experimentar un cambio de paradigma? Es ver las cosas de otro modo, pensar las cosas de otra forma, sentir las cosas de otra manera y comportarnos de manera distinta. Ver, pensar, sentir y comportarnos. Yo espero que todos los que estamos en esta sala virtual estemos viendo las cosas de otra manera. Estemos pensando las cosas de otra forma, sintiendo las cosas de otra manera y que nos estemos comportando o nos vayamos a comportar de una manera distinta. El Dios Trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, según la Biblia, es el Dios que envía. Es el Dios que está en misión. El reino de Dios es el tema que da coherencia a la Biblia de tapa a tapa. El reino de Dios es el tema que da coherencia a la Biblia de tapa a tapa. La iglesia es el agente de la misión de Dios. La iglesia es el instrumento que Dios tiene en la tierra para demostrar y extender el reino de Dios. La iglesia está para hacer discípulos, que hagan discípulos, que hagan discípulos y que hagan discípulos. Y todo cristiano es un misionero, porque la palabra misionero significa enviado. Y todo cristiano es enviado. Jesús dijo, como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Y como dijo Carlos Spurgeon, el príncipe de los predicadores, todo cristiano es un misionero o es un impostor. Y como dice Alan Hirsch, no existe tal cosa en la Biblia como un cristiano no enviado. Todo cristiano es un misionero. Y estos cambios debemos experimentarlos, debemos creerlos, debemos apropiarnos para que la iglesia que salga después de la pandemia, después de la cuarentena, sea una iglesia diferente a la iglesia que entró a esa cuarentena. Debe haber un cambio de atraccional a misional. Tenemos que experimentar un cambio de invitar a la gente que venga a nuestras instalaciones, a nuestras reuniones, a ser una iglesia misional que envíe a su gente, que vaya y haga discípulos, que vaya y sirva al prójimo, que vaya y extienda el reino de Dios. Estos son los cambios que Dios quiere para ti, para mí, para tu iglesia y para la mía. Gracias por tu atención. Dios te bendiga.